Según Platón, la raíz de la ruina de un reino está en el abandono de las normas morales, por lo que, según este gran filósofo, debemos hacer que lo que hay en nosotros de inmortal rija nuestra vida pública y privada, tomando por ley lo que hay en nosotros participado de la razón. Por eso, hoy hablamos de las ideas éticas de Platón sobre la política. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. El hombre de hoy, el hombre de todos los tiempos. Es impresionante cuando uno lee a Platón, dice, madre mía, si hay cosas que parece que estás leyendo el periódico de hoy mismo. Pues sí, la política en el sentido, claro, de la ética de la sociedad, no faltaría más. Eso también entra en la filosofía y en la doctrina de la Iglesia, porque el hombre es ser social. Vamos hoy a enterarnos un poquito al menos de lo que decía este gran filósofo sobre la vida política. Cuarto programa que dedicamos a Platón, después de los dos que dedicamos a su maestro Sócrates y los que hemos tenido ya varios sobre los presocráticos. Vamos aprendiendo de todos ellos, porque es verdad, el ser humano en lo esencial es siempre el mismo. Y siempre hay muchos parecidos, y muchos parecidos en esta mesa, porque aquí tengo a mi querido Palomar Paloma Niño y Paloma Méndez. Paloma Niño, bienvenido a esta edición 590 del Hombre de Hoy y Dios, en muchas de las cuales has tomado parte. Muchas gracias, padre Luis Fernando. Pues sí, van pasando programas poco a poco, pero bueno, cada uno de ellos nos enseña algo, así que ya tenemos bastante enseñanza por ahí en todos estos programas. Y muchos oyentes, algunos que llevan muchos años con nosotros y otros que descubren el programa recientemente, ¿verdad? Sí, tenemos un correo que nos ha enviado un oyente, Ignacio Vilana Espejo, y nos decía: querido padre Luis Fernando, equipazo del programa y seguidores, vuelvo a escribir para deciros que estoy disfrutando muchísimo de esta nueva temporada. Normalmente os escucho por los podcasts, ya que me voy a la cama con completas y no llego al final. Solo quería comentar eso, que es estupendo tener los podcasts y que he descubierto otros programas gracias a ellos. Y bueno, nombra algunos de estos programas de la radio, también Vida en Cristo, que también es tuyo, padre Luis Fernando, y bueno, muchos otros. Dice: animo a todos a probar alguno de estos programas. Bendiciones y gracias por existir. Y luego pues nos mandan saludos y bendiciones Margarita Nieves de Patiño, Antonieta Mucientes, entre otros, a través de nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias a todos y sí, tomad buena nota de esa recomendación de nuestro querido oyente sobre los podcasts. Cada vez son más las personas que la radio la oyen en podcast, y la verdad es que yo mismo muchas veces, claro, no puedo, estoy aquí, ya me gustaría oír muchos programas y luego, bueno, los voy oyendo en ratos, ahí que va uno, está en casa haciendo algo, la cama, el desayuno, fregando los platos, esas cosas, y se aprovecha. Los podcasts. Bueno, Paloma Niño, hoy vamos a hablar de Platón, vamos a hablar de virtudes sociales, y hay una canción, famosísima canción, que tiene bastante que ver con ese aspecto de solidaridad, de ayuda a los más necesitados, ¿verdad? Sí, es la canción We Are the World, es una canción de 1985 del grupo o supergrupo USA for Africa, que ya contaremos después un poco la historia de la canción, pero bueno, un himno que fue compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie, y bueno, en el que participaron muchos, y después comentamos un poquito más esa historia. Quisieron ayudar a combatir la hambruna en Etiopía. Me acuerdo, era yo seminarista cuando ocurrió esto. Y no nos olvidamos de que estamos ya entrando en la fase final de la Cuaresma, y por ello, relacionado con lo que vamos a hablar, pero también nos ayudará en este espíritu de prepararnos bien a la Semana Santa, hemos traído una de las canciones de ese Vía Crucis que compuso hace ya algún tiempo el grupo Hakuna, ¿verdad? Sí, y traemos pues una estación que añaden al Vía Crucis, que tradicionalmente pues se reza en 14 estaciones, pero bueno, ya muchas veces se le añade esa estación que es la 15, y que es pues donde recordamos que no acaba todo con la muerte de Jesús, sino con la resurrección, y en concreto esta canción que ellos dedican a esta estación la llaman Soy Libre, y es la que escucharemos al final del programa. Mucho de la libertad hablaremos en el programa de hoy, en el que lo esencial van a ser dos aspectos. Vamos recortando muchas secciones que tenemos, porque ya vamos viendo, cuando queremos meter todas, siempre vamos corriendo y nunca acabamos ninguna. Así que hoy nos vamos a quedar con dos cosas, aparte de estas dos canciones, que son esa doctrina de Platón, que ni siquiera tampoco podremos acabar hoy seguramente, la política, pero relacionándola con una película que refleja pues uno de los acontecimientos más veces llevado al cine,
pero porque por desgracia fue absolutamente real. Paloma Méndez, ¿de qué hablamos? Pues un saludo, un placer estar en este programa de nuevo. Vamos a hablar de la película Alas Blancas, una película estadounidense del año 2023 que está basada en una novela gráfica. Luego comentaremos un poquito más sobre esta historia, pero en resumen va a contarnos en dos tiempos, en el presente, en Estados Unidos, y en el pasado, en la Francia ocupada por el régimen nazi, pues dos historias de dos personajes que sufren o viven o cometen el odio contra otros. Vamos a dejarlo ahí y ya luego vamos a descubrir un poquito más sobre esta historia. Ya os digo que tengáis muy presente una clave para que sigáis bien este programa, y es la relación entre la vida personal desde la infancia, desde un colegio, y lo que puede pasar luego en la política, lo que puede hacer una persona ya en cierta edad, cuando ya desde pequeño se ha acostumbrado a atacar a otros, a hacer bullying, a ridiculizar a los de otras razas, etcétera, etcétera. Y es que el ser humano es uno, en casa, en el colegio, en la universidad y en el trabajo. Y si el trabajo es la política y tiene el poder supremo, madre mía lo que puede ocurrir y lo que ha ocurrido y ocurre. Y veremos qué de parecidos entre cosas que dice Platón y el mundo moderno y contemporáneo. Pues nada, no nos entretenemos más para cuanto antes entrar en esta edición 590, interesantísima, relacionando la doctrina política de Platón con esa historia de esa situación que hubo en la Segunda Guerra Mundial, pero aplicándola también a nuestro mundo. Es imposible ni en 4 ni en 20 programas recoger todo lo que enseñó Platón, pero bueno, unas cuantas pinceladitas a nosotros por lo menos nos está ayudando mucho. Vamos a recordar un poquito y a relacionar algo de lo visto con lo que vamos a ver hoy. Veamos cómo este gran pensador realmente todo lo unía, la preocupación religiosa, ética, sapiencial y política, como para Platón, como también ocurrirá con su discípulo Aristóteles y había ocurrido con su maestro Sócrates, el hombre feliz es el sabio en constante tensión hacia el conocimiento del bien, con la palabra, esta palabra bien en mayúscula, recordar lo que hablamos en días anteriores, el bien supremo y la contemplación de las ideas. También, claramente, la relación entre felicidad y virtud, fijaos estas palabras del diálogo Gorgias. Los felices son felices por la posesión de la justicia y de la temperancia, y los infelices, infelices por la posesión de la maldad. Qué interesante, felicidad, virtud, infelicidad, maldad. Y en el famosísimo diálogo El banquete son denominados felices los que poseen bondad y belleza. Recordábamos el día pasado que esto luego se llamarían los trascendentales. También vimos cómo Platón, con la razón, llegaba a que allí tenemos un alma espiritual e inmortal y que hay un Dios, lo llamara como lo llamara. Dice, por ejemplo, hay que creer siempre en las tradicionales y sagradas doctrinas que nos enseñan que el alma es inmortal, que está sometida a jueces y que sufre los máximos castigos cuando se separa del cuerpo. De aquí que se deba considerar el ser víctima de grandes delitos e injusticias como mal menor que cometerlos. Esto es muy importante, esto lo aprendió de Sócrates. Peor que ser víctima de injusticias es cometerlas. Me temo que esto muchas veces no lo vemos así en la práctica, pero estos grandes hombres se daban cuenta de la importancia de una ética, de la conciencia. Mejor ser víctima que ser el que comete la injusticia. Y todo ello con una perspectiva que llamaríamos trascendente o religiosa, porque la filosofía o tendencia al saber que hace al hombre feliz es un intento de asemejarse a Dios, una theiosis, palabra griega que significa divinización. La mayor felicidad posible es, decíamos, la contemplación de la idea de bien que nos une a Él, el bien absoluto que es Dios.
Bien, pues recordadas algunas de estas ideas que más o menos habíamos visto, aunque hemos añadido alguna cosa más, entramos ya en la dimensión del ser humano como ser social, las ideas de Platón sobre la sociedad, sobre lo que hoy llamaríamos el Estado. Él suele hablar del reino, o bueno, con otras palabras, pero bueno, más o menos viene a ser lo mismo. Y la verdad es que es algo que se estudia incluso, se sigue estudiando a nivel del derecho, de la política, porque estos grandes pensadores nunca pasan de moda, siempre tienen ideas, por supuesto, algunas más acertadas que otras, y luego se nota, como no podía ser de otra forma, que por sabio que fuera Platón o Sócrates, les faltaba lo que tenemos nosotros, la revelación cristiana. Pero vaya, a muchos llegaron con su razón. Y aquí la clave, y esto es obvio, pero se olvida en nuestro mundo, y es que para hacer una buena política hay que ser buenas personas, hay que tener virtud. Pero por otro lado, Platón piensa que el individuo por sí solo no puede alcanzar el bien, que necesita de la sociedad, más aún, necesita de la organización de la sociedad que llamamos el Estado. Por tanto, el fin fundamental del Estado, ¿cuál sería para Platón? La perfección moral de los individuos que lo forman. Esto no suele decirse en nuestro mundo, ¿verdad? El fin del Estado es ayudar a que seamos más perfectos moralmente. Me temo que esto no se dice. ¿Y qué es lo más importante para que un Estado vaya bien? Una virtud, bueno, todas las virtudes. ¿Y de ellas cuál? La más importante, la justicia. En cuanto rectitud, todo en el Estado, hombres, leyes, instituciones, debe ser verdadero. Debe responder al orden ideal. Cada uno debe hacer lo que debe, hacer lo que te corresponde, cada uno lo suyo. Pero para que funcione la justicia necesita apoyarse en las otras virtudes que llamamos cardinales. Porque si uno quiere ser muy justo, pero resulta que no tiene templanza, que se deja llevar de lo primero que le apetece, que le atrae demasiado el dinero o cualquier otro gusto, otro placer, o por otro lado, haría cosas pero es miedoso, entonces no se atreve, no, es que si tomo esta decisión se me van a echar encima, le falta la fortaleza, pues también necesidad de la templanza, necesidad de la fortaleza y necesidad de la prudencia, muy importante para el gobierno. Hay que valorar bien la situación. Entonces, estas tres virtudes, claro, esto está relacionado con lo que ya vimos sobre cómo es el alma según Platón, cómo es el ser humano. Tres virtudes, tres impulsos al deseo, el deseo de lo más corporal, de lo más material, y le corresponde la virtud de la templanza, y enseguida veremos que también esto va a tener que ver con un estamento de la sociedad. Para el apetito irascible, es decir, saber tener capacidad de lucha frente a los problemas, la fortaleza, claro, esto sobre todo hará falta a los guerreros, a los defensores de la sociedad. Y para los que piensan, los filósofos, que según Platón son los mejores para gobernar, la prudencia. Así que templanza, fortaleza y prudencia, y las tres gobernadas por la justicia. Por la justicia, ¿os acordáis del mito del carro alado? Va el auriga moderador, que es la razón, guiado por la prudencia, gobernando al caballo negro, que tiende a lo más básico, a los apetitos, a la comida, y necesita de la templanza, y al blanco, que es la fortaleza, el coraje, el ánimo. Entonces el auriga, la razón, los va dominando, y entonces ese carro alado, esa alma, pues va bien porque consigue ser la justicia la que se va implantando en esa sociedad. Pero todo ello porque los gobernantes son justos. Claro, para que una comunidad sea gobernada con justicia, los gobernantes deben ser justos. Me viene a la mente en una de las encíclicas del Papa Benedicto XVI, si no recuerdo mal, Caritas in Veritate, dice una cosa obvia, pero que se olvida. A veces pretendemos que los estados sean justos sin hombres justos. Y eso no puede ser. Las cosas no salen por dar a un botón ni porque hay una ley estupenda si los que las aplican y los que las deberían cumplir internamente no son justos. Por eso Platón dice que hace falta que los gobernantes, los reyes o quien tenga esa autoridad, sean lo que él llama filósofos, es decir, personas que no es que sean muy listas, sino que buscan la verdad, que buscan la virtud. Y dice que si no es así, si los filósofos no son reyes de los estados, o si el poder y la filosofía no se funden en uno,
los estados no dejarán de sufrir males. Los guardianes perfectos deben ser filósofos perfectos, para que puedan poner como fundamento de todo el edificio público a la verdad y al ideal. Y finalmente, en esta introducción de hoy, digamos una palabra sobre el origen del Estado. Siempre que se estudia historia de las ideas políticas, vienen las teorías sobre el Estado y son muy conocidas en la época moderna, las teorías del pacto social, ¿verdad? Los hombres se pusieron de acuerdo porque claro, era necesario, por las necesidades de unos, de otros, entonces sería algo arbitrario. Los hombres, pues, en su voluntad arbitraria, determinan que haya Estado. No, Platón no va por ahí. Platón piensa que esto es una ley de la naturaleza, que el fundamento del Estado en realidad es lo que llamaríamos el derecho natural. Por otro lado, tampoco está de acuerdo, claro que no, con los sofistas, según los cuales ya lo vimos. El hombre puede tomar cualquier decisión, disponer a su antojo, no hay normas superiores al hombre. Esto lo decimos hoy día también. En nuestros estados que rechazan una autoridad moral suprema y mucho más una autoridad religiosa. Por otro lado, el Estado que preconiza Platón lo podríamos llamar el Estado orgánico, en el sentido de que es como un organismo semejante al hombre, es como un hombre en grande. Entonces, si en el ser humano hemos dicho que está el apetito inferior, esa tendencia a la comida, a los gustos, a la carnalidad, ahí, hemos dicho, corresponde la virtud de la templanza. Y ahí él hace como 3 tipos de estamentos en la sociedad. Le correspondería al pueblo, a los que tienen los trabajos materiales, los comerciantes, los labradores, etc. A la virtud de la fortaleza, al ánimo, los guerreros, vigilantes o defensores de la sociedad, porque siempre hay conflictos internos y externos. Y a la razón, los filósofos, pues esos son los que deberían ser los gobernantes del Estado, entre aquellos filósofos o entre aquellos guardianes, los que se le ven con más virtud, formarlos bien. Y entonces el que más destaca entre ellos sería uno de los pocos que han salido totalmente de la caverna, dominan la ciencia y la dialéctica, contemplan las verdades eternas y pueden dirigir los asuntos humanos. Y así se entra a formar parte de la categoría de los reyes filósofos. Bueno, pues como veis, aquí todo muy resumido y obviamente necesariamente un poco simplificado, pero yo creo que nos hacemos idea de la profundidad filosófica y ética, que no es precisamente lo que estamos acostumbrados en nuestro mundo, de toda una visión de la política tan relacionada con la ética, con la filosofía, con las virtudes. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Dios, 4º programa que dedicamos a Platón y hoy en concreto a sus ideas sobre la ética social y política. Hemos recordado algunos aspectos fundamentales. Podemos añadir algunos otros puntos en los que se ve también, si lo anterior, todo lo que hemos dicho, pues la verdad es que tiene una gran elevación, pero también se ve, claro, que al no tener la luz de la fe había puntos pues mucho más discutibles. Por ejemplo, la eugenesia, muy típica de los griegos. Para asegurar una raza sana y excelente, pues hay que procurar que los mejores hombres unan con las mejores mujeres, evitar a las personas defectuosas que no se unan, incluso la posibilidad de eliminar a las personas, pues eso, con graves deficiencias. Obviamente, en este punto se veía que faltaba una visión de la dignidad de cada ser humano más allá de sus cualidades. También tiene una visión, digamos, de régimen de comunidad para las clases superiores. Pero es curioso porque el motivo es elevado y es para que se dediquen de verdad al bien de los demás y de toda la sociedad y no de lo suyo. Pues hay que intentar, aunque luego él era consciente que esto era utópico y luego ya al final de su vida pues rebajó bastante estas expectativas. Pero bueno, el principio era intentar
que las clases dirigentes, y también la de los guerreros, no hubiera ni propiedad ni familia privadas, sino que todos los intereses particulares subordinados al servicio supremo de la polis, régimen de comunidad. Pues tampoco podemos en eso estar de acuerdo, como tampoco en que la educación de los ciudadanos fundamentalmente sea responsabilidad del Estado. Ahí le falta pues la idea de la doctrina social de la Iglesia, de que ante todo es responsabilidad de los padres. Pero bueno, para ser una persona que no había recibido nada de la revelación judío-cristiana, no está nada mal. A ver estas palomas que tengo aquí tomando notas, ¿en qué os habéis fijado? ¿Qué os ha parecido este pequeño resumen de la filosofía política de Platón? Pues yo, por empezar, por el final, me llamaba la atención eso de que la educación dependa del Estado. Es verdad que ahora eso es inconcebible, ¿no? Pero bueno, es inconcebible, pero hay quien lo defiende. Hay quien lo defiende. Pero yo puedo llegar a entender que cuando Platón concibe el Estado como un lugar donde prima la virtud, sí que se pueda confiar en el Estado para educar. O sea que al final los hombres son imperfectos, pero si el Estado busca la perfección, es más fácil fiarse de un Estado perfecto que de hombres imperfectos para educar a otros hombres. O sea que entiendo por dónde iba. A mí me ha encantado. Cierto. Me ha encantado. Me parece que, bueno, es que, o sea, parece un poco una utopía, ¿no? Porque al final nada más lejos de la realidad lo que vemos hoy en día y lo que hemos visto durante toda la historia del ser humano. Pero es verdad que ojalá pudiera ser así. Ojalá nosotros pudiéramos poner ciertas partes de nuestra vida en manos de personas que busquen orgánicamente nuestro bien, el bien de los demás. Bueno, no sé si eso podrá ser así en algún momento, pero desde luego quizá a nivel más pequeño, que podamos trabajar como individuos en eso, sí que es una misión que nos puede ser encomendada, ¿no? Y ya está. O sea, me gustaba mucho también el tema de que es peor cometer una injusticia que ser víctima de ella. También eso me recordaba cuando vimos la película Vida Oculta y la tranquilidad de conciencia, ¿no? Que aquí el tema de la conciencia entra mucho. En Platón también es muy interesante digamos la convergencia entre vida pública y vida privada. No sé, o sea, me ha parecido interesantísimo y ojalá pudiera ser verdad, pero no. Yo soy un poco pesimista con este tema, no sé si pudiera ser una realidad. Por lo menos pequeñas comunidades en que se viva así. Y de hecho, mira, esto me viene a la mente según lo comentas, Paloma, las comunidades de los monasterios, la primera democracia en este sentido se da en ellos, porque eligen el prior y le dan una gran autoridad. Pero claro, es que ahí sí que están todos a progresar en la virtud, claro, y ya desde la revelación cristiana. Sí, cuando tú le das el poder, iba a decir entre comillas, pero no entre comillas, cuando tú das el poder a una persona y te fías de que esa persona es virtuosa, te puedes olvidar de muchas cosas y ahí, o sea, eso es un descanso tremendo. Entonces ya no solo en los monasterios, ¿no? O sea, en la vida diaria, en las familias, ¿no? Cuando un hijo se fía de sus padres, acoge el poder que tienen sus padres sobre él, ¿no? Porque sabe que ese poder, aunque a veces pique un poco, pero sabe que realmente buscan su bien. O sea, que a nivel también pequeño es cierto que hay pequeñas comunidades dentro de la sociedad actual donde esto sí que se puede dar, como por ejemplo es en las familias. Y no solo a nivel de, como digo, de comunidades religiosas o familias, sino familias que se juntan en sociedades que ven los padres que realmente esto va por caminos muy malos. Hoy hacemos una cooperativa o tenemos, no en plan gueto de aislarnos de la sociedad, pero sí como fomentando en común esos valores que por desgracia no vemos como claramente, sino al revés, muchas veces perseguidos por la educación estatal. Y luego yo ya lo último, creo que no podemos perder de vista que esta perspectiva es muy humana, en el sentido de que el filósofo es aquel que por sus propios medios consigue llegar a la virtud, a través de la razón, etcétera. O sea, nosotros los cristianos creemos que nosotros solos podemos intentar acceder, pero que necesitamos de la misericordia de Dios y que somos imperfectos y que somos pecadores, que tenemos que intentar no serlo, pero que nos fiamos de un Dios que nos quiere y que nos guía. O sea, que eso también es un avance que tenemos frente a Platón. Totalmente, y no solo nos guía a nivel teórico, sino nos da la gracia, la fuerza para esas virtudes poderlas vivir. Paloma Niño.
Sí, bueno, más o menos un poco el pensamiento que estabais comentando vosotros, pero me ha hecho gracia porque mientras estaba escuchándote comentar toda esta explicación de la política de Platón, pensaba, ¿y dónde se puede dar esto, no? Un gobierno basado en las virtudes cardinales, en la templanza, en la fortaleza, en la prudencia, en la justicia, y justamente se me ha ocurrido esto, un convento, porque decía ahora mismo, pero bueno, es verdad, ¿no? Y a lo mejor luego en un convento por circunstancias no se da, o sea, que no es que ya esté hecho porque es un convento, pero que sí que es verdad que ahora nos cuesta pensarlo por cómo está la sociedad, por cómo están las políticas muchas veces y demás, que realmente nos dejemos llevar por la justicia y por las virtudes, porque cualquier lugar en el cual nos gobiernen las virtudes, pues es un lugar maravilloso. Entonces, como bien decías, no solamente el gobierno, sino, como decía Paloma, la familia, una empresa, un trabajo, que realmente nos apoyemos en esas virtudes, es que, o sea, Platón tenía mucha razón y creo que es también de lógica que todos lleguemos a esa misma conclusión y que nos imaginemos que sí, que puede ser así, que realmente cuando hay una buena política, pues cuando las personas que hacen esa política se dejan llevar por las virtudes o buscan la virtud o buscan la santidad, o sea que realmente es lógico, porque ¿no? que es fácil llegar a esta reflexión. Decía, por ejemplo, que he subrayado, para hacer buena política hay que ser buena persona, pero es que hay que ser buena persona para cualquier cosa. Para ser un buen profesor, ¿qué hay que hacer? O para ser un buen educado, pues hombre, tienes que tener formación, evidentemente, pero tienes que ser una buena persona, ¿no? O para ser un buen trabajador en el ámbito que sea. Pues qué importante es eso también, ¿no? He escrito también, no hay estados justos, sino hombres justos. Es que al final somos uno a uno, como decía Madre Teresa de Calcuta, pues aunque seamos una gota de mar en el océano, somos los que tenemos que empezar y dar ese cambio, porque es el hombre justo el que, unido a muchos otros hombres justos, pues forma el Estado justo, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo subrayaba. Y bueno, lo veía todo muy lógico, porque para que una comunidad sea gobernada con justicia, pues ¿cómo deben ser sus gobernantes? Pues justos. Entonces, muy interesante, la verdad que muy interesante, pero también a la vez, si lo piensas, es lógico y tendríamos que tender a ello, ¿no? Y precisamente porque hay una base natural de esto, aunque luego nos cueste, porque luego está el pecado original y la necesidad de la gracia que nos recordaba tu tocaya, pero precisamente, como digo, hay una base natural, que el ser humano está hecho por y para el amor y la virtud. Precisamente por eso también siempre hay un resto de humanidad y de solidaridad que incluso en personas que en otros casos a lo mejor no van por ahí, en momentos dados ven situaciones muy duras, como unas hambrunas que hubo hace unos años, que sigue habiendo hoy día, desde luego, pero una muy fuerte que hubo, y donde personajes en otras ocasiones más bien tendentes al narcisismo y de yo voy a lo mío, oye, tuvieron una iniciativa muy bonita de la que nos vas a hablar y de la que vamos a oír cantar. Pues sí, vamos a escuchar la canción We Are the World, que bueno, quizás muchas personas la han escuchado, pero no conocen el trasfondo completo de esta canción, que fue grabada el 28 de enero de 1985 por el supergrupo USA for Africa y fue un himno benéfico histórico compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie para combatir la hambruna en Etiopía. Fue producida por Quincy Jones y reunió a 45 de las mayores estrellas del pop rock estadounidense en ese momento, logrando recaudar más de $80 millones. Los que han escuchado esta canción, pues bueno, saben que se unieron a ella Stevie Wonder, Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Diana Ross, Cyndi Lauper, Bob Dylan, bueno, muchísimos, ¿no? La lista es tan extensa como también potente por la calidad, ¿no?, que tenían en esos momentos los mejores artistas del planeta. Fueron 45 los que se reunieron para hacer historia con esta canción y sobre todo para apoyar en esta lucha contra el hambre en África, porque todo empezó en 1984, el continente africano, en concreto en Etiopía, había una terrible hambruna producida por la sequía, pero no solo por la sequía, sino también por la guerra civil y las políticas gubernamentales fallidas. La comida se utilizaba como arma de guerra y bueno, la situación era horrible, ¿no? En ese momento, Bob Geldof visitó África y lo que vio le impactó tanto que cuando regresó a casa, pues convenció a varios artistas para cantar. No fue esta canción, primero fue otra, titulada Do They Know It's Christmas? Ellos saben que es Navidad, en la que también aparecieron músicos de gran talla como Bono, Phil Collins y otros.
Esto también fue en 1984, e hicieron esta canción, pero no se quedó ahí, porque el cantante y activista social estadounidense Harry Belafonte quiso hacer una versión con otros artistas, con estos artistas de los que hablamos, que participaron más de 45, y bueno, llegaron por diferentes contactos a hablar con Lionel Richie y Kenny Rogers, y que se implicaron en este proyecto, ¿no? Tuvieron la genial idea de llamar al productor Quincy Jones, porque con gran entusiasmo cogió también esta idea y consiguió a la gran estrella del momento, que era Michael Jackson, que se implicó totalmente, y a partir de ahí pues muchos otros artistas, ¿no? Lo que también cuentan, por ejemplo, es que cuando les mandaban la carta para invitarles a participar, pues les decían: cuando tus hijos te pregunten qué hizo papi o mami para luchar contra el hambre en el mundo, podrás decirle orgulloso que esta es tu contribución. Así pues iba convenciendo, ¿no?, a todos estos artistas. Pero además, incluso, pues como decimos, eran muy importantes. Entonces pusieron un cartel en la puerta cuando iban a cantar que decía: deja tu ego en la puerta. Bueno. Porque tenían que gestionar, pues al final, a todos estos talentos, ¿no?, tan importantes. La canción finalmente vendió 20 millones de copias, la convierte en el 8º single más vendido de la historia, y sumado al merchandising y a otros conciertos también que se hicieron, pues se estima que la recaudación fue de más de 80 millones de dólares. Aunque luego, debido a la complicada situación del país, se conoció posteriormente que no llegó toda la ayuda, pero sí que la ayuda que llegó salvó a miles de vidas, aunque es verdad que parte del dinero acabó en manos del gobierno y también lo utilizó para reprimir a la población, lo que estamos hablando de la política, ¿no?, dependiendo de cómo se gobierna, si con virtud o al revés, ¿no? Pero bueno, sí que fue una canción que al final es un himno, que sigue estando ahí como un himno para luchar por los derechos o por el bien de todas las personas, y que bueno, que fue muy bonito también eso, que participaran tantos artistas que a lo mejor hasta ese momento no habían hecho pues ninguna canción benéfica o de este estilo. Por lo menos fue esa gota de agua que podría perderse en el océano, pero decía la Madre Teresa, sin esa gota de agua el océano sería distinto. La escuchamos. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice for me. Llega un momento en el que escuchamos una llamada especial, en el que el mundo debe unirse como uno solo. Hay gente que muere. Es hora de echar una mano a la vida, el mayor regalo de todos. No podemos seguir fingiendo día tras día que alguien en algún lugar pronto cambiará las cosas. Todos formamos parte de la gran familia de Dios. Y ya sabes, la verdad, el amor es todo lo que necesitamos. Somos los que hacemos que el día sea más brillante, así que empecemos a dar. Hay una elección que estamos haciendo, estamos salvando nuestras propias vidas. Es cierto que haremos un día mejor solo tú y yo. Somos el mundo, somos los niños.
Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Pues escuchando con mucho gusto esta preciosa canción, sí, hizo ahí cada uno lo que pudo, se unieron al menos en ese momento y con unas letras, con un montón de mensajes buenísimos. ¿Qué has destacado tú, Palomita? Bueno, a mí me llamaba la atención, muchas cosas, ¿no? Es una canción pues de unidad. Además, me ha venido a la mente la canción de Imagine de John Lennon, y que a mí esa canción me parece que al final es quitar las diferencias entre personas y hacer como una cosa homogénea que en realidad no tiene ningún sentido en la vida real, ¿no? Esta canción es lo contrario. Y además, fíjate que esa canción quita como algo negativo la religión y aquí en cambio Dios aparece. Está presente. Por eso, o sea, que aquí no habla de ser todos iguales, sino de estar todos unidos. No quita las diferencias, sino que nos ayuda a ver que todos tenemos un mismo propósito. Y luego me gustaba mucho, es una lección que estamos haciendo, estamos salvando nuestras propias vidas. Cuando lo he leído he pensado, qué egoísta, ¿no? Es como que yo hago esto para salvar mi vida por ser yo generoso, pero en el fondo, si tú entiendes los seres humanos como hermanos, como una comunidad que tiene que ayudarse unos a otros, al final sí que entiendes que salvas tu propia vida, no como algo egoísta, sino algo a lo que estás llamado también. O sea que... Con eso, Paloma, por un lado, recuerda el Evangelio, el que buscare su vida la perderá, el que la perdiere pues me la encontrará, pero es que no he llegado a una parte en que Platón dice que el buen gobernante, a la vez que ayuda a otros, se ayuda a sí mismo. Claro. Así que te veo muy platónica, ¿eh? Muy platónica. Paloma, niño. Yo estaba quedándome también con la frase esa que les decían para convencerles, entre comillas, ¿no?, de que participaran en esta canción, que es que pues echaban mano de sus hijos y les decían, cuando tus hijos te pregunten qué has hecho, ¿no?, pues podrás decirles, pues yo estuve en esta canción, ¿no? Pero más allá de todo eso, lo que estamos hablando también relacionado con Platón, que el hombre que posee la justicia y que busca la justicia es el único que puede ser feliz. Entonces, dudo mucho que si les preguntasen a todos estos cantantes en su día, en su momento, qué habían hecho en su vida que les había hecho más felices, probablemente fue una de las cosas más grandes que hicieron fue este himno, porque saben que de alguna manera con su don que tenían de poder cantar y también su fama, pues pudieron conseguir que realmente ese dinero que sacaron pues se pudiera hacer realidad en una situación tan difícil como la hambruna de Etiopía y saber que eso llegó, aunque no llegó todo, y que se pudieron salvar miles de vidas. Pues yo creo que es que ¿qué más vas a hacer en tu vida más grande que esto? Por mucho que seas un cantante que llenes estadios y los llenas para ti mismo, ¿no? Porque no estaban llenándolo para ellos mismos. Y incluso aún así estaban salvando sus propias vidas, como dicen en la canción, porque estaban haciendo algo grande también, ¿no? Y bueno, pues de la letra me quedaba con todo, porque todo es muy bonito, ¿no? Dice, relacionado también con la justicia, pues ha llegado el momento en el que el mundo debe unirse como uno solo. Es hora de echar una mano a la vida. Pues incluso dice, no podemos seguir fingiendo que alguien llegará en algún momento y cambiará las cosas. Es que somos nosotros los que tenemos que cambiarlo porque somos los que formamos parte de esta gran familia de Dios. Envíales tu corazón. Y decías, el cambio solo puede llegar cuando nos mantenemos unidos como uno solo, lo que decíamos, ¿no? Que hombres justos pueden hacer esa sociedad justa, ese estado justo, pues también todos unidos pueden conseguir algo más grande. Y que luego no llegara a todos ya no era responsabilidad suya. Ellos hicieron lo que podían y cada uno pues tendrá que dar cuenta de lo que le ha hecho o dejado de hacer. Bueno, pues ya se ve que en este programa todo va cuadrando y a la vez que hemos hablado de Platón y de la política, ha llegado, como siempre, por caminos inesperados y providenciales, una película que yo no conocía, que tiene un trasfondo muy parecido a una historia real de Ana Frank, aquella niña judía que estuvo escondida mucho tiempo y que nos va a presentar Paloma Méndez. Sí, hablamos de la película Alas Blancas, una película de 2023, una película estadounidense dirigida por Mark Foster y que está basada en una novela gráfica que está titulada Pájaro Blanco, de la autora J.R. Palacio. Y es una película muy interesante porque comienza en el presente en Estados Unidos con Julian, que es un adolescente que ha sido expulsado de un colegio por hacer bullying a sus compañeros. Entonces, bueno, pues se cambia le expulsan, llega a otro colegio y vive muy aislado y le cuesta mucho encajar. Y su abuela, que se llama Sara, que ya es anciana, le visita, habla con él y entonces empieza
a cuestionarle su propia vida, como veíamos que también hacía Sócrates, ¿no? Pues intentar sacar la verdad de su nieto a través de su propia historia. Y es que Sara era una joven que vivió en Francia cuando fue ocupada por los nazis. Una niña judía. Sí, una niña judía que sufrió en sus carnes la persecución nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, vamos a comenzar este comentario con un primer corte que es prácticamente el inicio de la película, en la que en este corte Julian habla con su abuela, con Sara, sobre su situación en el colegio, y su abuela le dice lo siguiente. Vamos también a señalar que la abuela es una de las grandes actrices, es Helen Mirren. Sí, es Helen Mirren, que es, digamos, la figura más conocida de esta película. Vamos sí. a escuchar. Ahora solo intento integrarme. Ese es mi objetivo desde que dejé mi antiguo colegio. ¿Qué? Julian, tú no dejaste tu antiguo colegio, te expulsaron por ser cruel con otro chico. Ya sabes a qué me refiero. Si aprendí algo de entonces fue a preocuparme solo de lo mío. No seas malo, no seas majo, solo sé normal. ¿Y eso es lo que aprendiste? ¿A ser normal? ¿Qué tiene de malo serlo? Nada. Y todo. Yo también quería ser normal cuando tenía tu edad, pero... ¿Pero qué? Estoy segura de que tu padre te habrá contado historias de cuando yo era joven. Bueno, y aquí se acaba el primer corte. Es muy bonito, ¿no? Porque acabamos de escuchar una canción sobre preocuparse de todo menos de lo de uno, ¿no? Con ese dejar el ego en la puerta, y nos encontramos con un niño adolescente que lo único que quiere es pues velar por él mismo. A ver, es una etapa también, ¿no? En la que uno piensa que es incomprendido, quiere ser normal, no quiere llamar la atención. Seguro que todos pensamos en alguien, ¿no? Incluso nosotros mismos, que nos hemos podido sentir así. Y lo que le va a contar su abuela es el segundo corte que escuchamos a continuación. Y es que cuando ella era niña en Francia, bueno, pues tenía una vida muy normal. Tenía sus amigos en el colegio, soñaba con, pues bueno, como lo que sueña cualquier niño, ¿no? Con tener amigos, con pasarlo bien, con aprender, con seguir sus sueños, sus aficiones. Pero hay una persona, un niño que iba con ella a clase, que se llama Julien. No nos confundamos con el nieto, ¿no? Pero no es casualidad. No es casualidad. Que se llamen igual. No vamos a, no vamos a desvelar nada. Pero bueno, aparece este chico que se llama Julien, que tiene discapacidad, entonces pues le marginan. Entonces la abuela, digamos, que le empieza a contar esta historia a su nieto, pues para hacerle caer en la cuenta de cómo empezó ella queriendo ser normal y lo que le va a pasar después. Esa discapacidad, que sepáis que simplemente es que tuvo polio, entonces el chico tiene que ir con una muleta cojeando mucho. ¿Qué tal? ¿Es tu chaqueta nueva? Me encanta. Parece muy cara. Ya viene el inútil lisiado. Quítale la muleta. Eso es. ¡Salta, conejito! Debería estar en un circo. Busca, chaval. ¡Hasta la muleta! Tucto, te he hecho una carrera. Pobre Tucto. Qué malos son. No es culpa suya que su padre le contagiara la polio. No la contrajo así, solo tuvo mala suerte. Pues mi madre dice que la pilló porque su padre trabaja en las alcantarillas. Seguro que por eso huele tan mal. Yo no sabía ni cómo se llamaba. Todos lo llamábamos Tourteau, que significa cangrejo, por su forma de andar. La verdad es que yo nunca pensaba en él. Solo me importaba mi ropa, mi vida social y mi pasión secreta, mis dibujos. Pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Al final Sara es una niña pues que está centrada en lo que para ella es importante y de hecho no se da cuenta del sufrimiento que puede tener la gente a su alrededor, ¿no? Hasta que ella no va a experimentar luego el dolor en sus propias carnes, en las de la gente que quiere, digamos que eso no lo va a aprender, como también le pasó a Ana Frank. Ana Frank vivía en su mundo de niña pequeña hasta que, bueno, pues se encuentra con la adversidad más grande que se podía vivir en ese momento. Es verdad que de este corte, relacionándolo también con lo que hablábamos antes de Platón, suele ocurrir, y también se ve en esta película, pero se ve en muchas películas sobre institutos, sobre colegios, que los niños que se burlan
o las niñas que critican suelen ser las personas más populares, las que más gente atraen, las que más llaman la atención, las más guapas, los más guapos, los deportistas, no sé qué. Y entonces eso me recordaba un poco al gobernante que tiene que ser justo y buscar la verdad, la belleza y la bondad, ¿no? Aquí los niños no son gobernantes, ¿no? Pero sí que son voces ejemplo para sus propios compañeros. Entonces, cuando la voz de ejemplo critica, todos critican y entonces eso contamina mucho y eso se puede extrapolar a lo que ocurrió en Alemania a nivel global con el régimen nazi. Ciertamente. Paloma Niño, estos dos cortes y lo que nos está contando Paloma Méndez, ¿qué te sugiere? Bueno, estoy muy atenta para Ya te veo. seguir la película, que no la conozco. Y nada, apuntaba a varias cosas. Por ejemplo, cuando este chico dice aprendí a ocuparme solo de lo mío, que es un poco lo que luego le dice que su abuela, que ella también hacía de niña, pues solo le importaba sus dibujos, sus cosas. Pero realmente yo veo ahí algún conflicto ya en el chico, porque es como que de alguna manera se ha cerrado, ¿no? Al llegar al nuevo colegio, pues como ha tenido un problema en el anterior, o que creo que ha sido pues el que ha sido un poco abusador, ¿no? Pero le lleva a cerrarse, ¿no? Y como hay un momento, no sé, en la vida, que no sé exactamente cuándo es, pero en el que hay que darse cuenta de que no importa tanto lo nuestro como abrirnos y salir a los demás, a encontrarnos con los demás, al encuentro con el otro. Y sin embargo muchas cosas nos llevan al revés, a mirarnos a nosotros mismos, a cerrarnos por muchos motivos y bueno, pues estoy a la espera a ver qué va a pasar, pero bueno, me estaba reflexionando sobre ello. Hemos oído hablar a Sarita de su pasión secreta, los dibujos, y entonces vamos a escuchar, ¿verdad, Paloma?, un corte que tiene que ver con eso. Sí, resulta que Sara efectivamente pues dibuja bien y además le gusta, y una profesora ve sus dibujos y al final acaba hablando con Sara de los dones que ella tiene y también, como veíamos en la canción, la misión que tenemos de poner nuestros dones al servicio de los demás y que los demás disfruten de ellos, y eso se ve en esta conversación. ¿Se los has enseñado a alguien? Solo a mis padres. Cuando yo tenía tu edad, me encantaba escribir poemas, relatos, pero me los guardaba para mí. Temía que mis amigas se enterasen, o incluso los chicos, y se burlasen de mí. Las chicas populares no hacían esas cosas. Un don. Hay que protegerlo, Sara. Nunca dejes de dibujar. ¿De acuerdo? Habla usted como mi padre. Eso me lo tomo como un cumplido. El mundo de la realidad tiene sus límites. El de la imaginación es totalmente infinito. Pues es así, ¿no? Y un niño que renuncia a su imaginación renuncia a lo que le hace más especial. Jesús nos dijo que fuéramos como niños y una cosa que hacen los niños es soñar, ¿no? Y entonces lo que le dice la profesora a Sara es que siga soñando y que siga siendo niña. Lo que pasa que, bueno, pues esa inocencia y esos sueños se van a ver truncados porque nos encontramos en medio de los años 40, si no me equivoco, Francia, y está a punto de llegar la ocupación nazi a este país. Y bueno, Sara es judía, su familia es judía y van a sufrir en sus propias carnes lo que es tener que renunciar a sus sueños, a su vida, a sus problemas mundanos, sus amiguitas, su ropa y enfrentarse a sobrevivir y a esconderse y a perder pues lo que hace a un niño, ¿no? Y eso lo iremos viendo en próximos programas, pero ya quedaos con esta clave, ¿eh? Lo que hemos visto a nivel pequeño, a nivel de una clase, a nivel del maltrato a un chico con una cojera, al ir a lo mío, pues esto es lo que nos va a dar las claves de lo que va a pasar después a nivel mundial, en concreto en este caso a nivel de la Francia ocupada y las distintas actitudes ante esa situación. Así que lo veremos en próximos días, esta preciosa película, que aunque la historia concreta es literaria, pero el fondo es absolutamente histórico. Y histórico es también que lo que no conoció Platón fue que el Hijo de Dios, el bien eterno, el bien infinito, se hizo hombre y que por cada uno de nosotros, en absoluta entrega de amor desinteresado, dio la vida por nosotros en la cruz.
Y esa es la canción con la que vamos a terminar hoy, ¿verdad, Paloma? Sí, la hemos sacado de uno de los discos del grupo Hakuna, ya lo conocemos, este movimiento católico que utiliza la música para conectar con los jóvenes y llevarlos a Dios. Y este álbum es Pasión, de 2018, en el cual tienen una canción por cada una de las estaciones del Vía Crucis, pero terminan con esta estación 15ª en el que se representa la resurrección y es bueno después de haber sufrido, ¿no? Jesús la pasión no es para eso simplemente, sino que muere pero resucita y nos trae la salvación y nos trae la libertad. Y así se llama esta canción, Soy libre. Y se cumple ahí eso que decíamos antes, de que el que pierda su vida la encontrará, el que la gane de una manera egoísta la pierde. Jesús la entrega y nos la da, porque resucita habiendo muerto por amor. Mi mejor amigo decidió morir por mí. Cargo con mi castigo para que yo pudiera vivir. No viniste a juzgarme, me viniste a salvar. Y ahora lo que más quieres es que yo me deje amar. Hoy me dejo querer. Todos mis pecados arden en el fuego de tu amor. Y siempre que yo me caiga, tú me levantarás. Coronado con espinas, vestido de dolor, en tu último suspiro, mi mundo se apagó, pero al tercer día un gran ruido se escuchó. Fueron ángeles cantando. Jesús resucitó. Oh, abrázame. Hoy me dejo querer. Todos mis pecados arden en el fuego de... Sí, todos nuestros pecados han sido vencidos por el amor infinito, por el amor de Cristo. Y ahora lo que más quieres es que me deje amar, que me deje perdonar. Abrázame, hoy me dejo querer. Tú me levantarás porque tú te has abajado, porque tú has caído hasta el fondo y ahora quiero volver a nacer en ti. Sí, con tu gracia. Esa gracia que no conocieron los filósofos, pero actuaba de manera misteriosa sin duda en ellos. Ahora la conocemos en plenitud por Cristo resucitado y ahora podemos ser libres. Ahora soy libre porque tú me haces libre. Todos mis pecados arden en el fuego de tu amor.
lo cual es una maravilla. No hay error, no hay pecado que hayamos cometido que si nos arrepentimos no pueda ser perdonado, sanado. Y a eso vamos a vivirlo así en la Pascua, morir cada año un poco más al egoísmo, a la soberbia, a la crueldad de la que nos habla esta película que seguiremos comentando, tan bonita, alas blancas, esas alas del amor que nos quiere dar a todos el Espíritu Santo, fruto de la redención de Cristo. Y en esto vamos a meditar las semanas próximas. Paloma, niño, no podremos tener nuestro programa, pero es que en su lugar habrá cosas pues mejores. Por ejemplo, los ejercicios espirituales de don Antonio Prieto, que no está nada mal. No está nada mal. Comienza esta quinta semana de Alcalá. la Cuaresma y a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, tendremos al obispo de Alcalá, que bueno, seguro que están deseando escucharle, yo por lo menos sí. Y la semana siguiente, ejercicios intensivos con don Manuel Vargas, tampoco está nada mal. No está mal, no está mal. Comenzamos estas semanas intensas antes de Semana Santa. Así que, queridos oyentes, no tendremos el Hombre de Dios estas 2 semanas. Dejamos ya para la Pascua el proseguir esta reflexión todavía con Platón y con esta película. Y creo que hoy pues también, como siempre, hemos aprendido muchas cosas. Ante todo, que no podemos separar nuestra vida personal desde la infancia ya. Hay que educar en el amor, hay que querer al necesitado, no hay que atacar al débil. Todo lo contrario. Paloma Méndez, última palabrita. Nada, un placer como siempre, y luego pues que seamos virtuosos nosotros mismos y que exijamos que la gente que nos gobierna también lo sea. No es poco lo que pides. No es poco, pero no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Paloma, niño. Pues yo me quedaba también con esa frase de la película. Aprendí a ocuparme solo de lo mío, pero al revés. Que aprendamos a ocuparnos de lo de los demás, que es lo que es verdaderamente justo y lo que nos acerca pues a estas virtudes de las que hemos estado hablando. Y gracias a que el Señor se ha ocupado de lo nuestro, podamos estar aquí con alegría, con esperanza, sabiendo que el amor vencerá. Pues así, a vivir bien el final de la Cuaresma. Y ya cuando vuelva este programa estaremos disfrutando de Cristo resucitado en la Pascua Santa, Semana Santa. Hasta entonces, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada. Never